Ok, entonces entramos en nuestra segunda sección de la clase, en las horas número 3 y 4. Y bien, entonces tenemos aquí la diapositiva donde está mostrando los tres tipos de sabiduría corrupta, que es parte terrenal, animal y diabólica. Ya vimos algunos versículos donde nos mostraba que si éramos terrenales, por lo tanto, esa sabiduría corrupta que venía del primer Adán, sí se manifestaba en nosotros. Bien, vamos a Proverbios 3, versículos 7 y 8. Versículos 7 y 8. Proverbios 3, versículos 7 y 8. Dice, no seas sabio en tu propia opinión. Otra versión dice, no te dejes impresionar por tu propia sabiduría. O sea, la Nueva Traducción Viviente. En cambio dice, teme a Jehová, aléjate del mal, apártate del mal. Entonces dará salud a tu cuerpo y fortaleza a todos tus huesos. Esta sabiduría terrenal produce independencia de Dios. O sea, cuando comienza a salir esa sabiduría, esta no puede ser tomando el corazón. Está haciendo ¿qué? Engañada a la persona en su corazón. Esta sabiduría produce independencia de Dios, produce autosuficiencia, confianza en el yo natural. Bueno, vamos ahora a ver la sabiduría animal. Diga, yo fui un animal irracional, llevado por mis instintos animales, llevado por mi razonamiento humano torcido. Bien, Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 44, para que se fijen que sí había un cuerpo animal en nosotros, había una naturaleza caída animal. 15, Primera de Corintios 15, 44. Se siembra cuerpo animal, resucita cuerpo espiritual. Entonces, ¿cómo era esa naturaleza de pecado? ¿Era qué? Animal, llevada por los instintos. Yo creo que muchas veces el hombre se ha comportado peor que los animales. Peor que los animales. Bien. Dice, hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual. Primera de Corintios 15, 46. Les estoy mostrando los tres aspectos de la sabiduría corrupta y les estoy mostrando lo que fuimos y lo que ya no somos ahora en Cristo. Ya no tenemos el gobierno de esa naturaleza terrenal, ya no tenemos el gobierno de esa naturaleza animal ni diabólica dentro de nosotros. Versículo 46, mas lo espiritual no es primero, sino lo animal. ¿Qué fue lo primero? Lo animal. ¿Y qué es lo que es ahora? Lo espiritual. Amén. ¿Cuántos creen que Jesucristo se llevó esa sabiduría corrupta en todo su ser? Animal, terrenal y diabólica. Amén. Bien, me gusta esta. Segunda de Pedro 2:12. Segunda de Pedro. ¿Cómo llama Pedro a los falsos maestros? Los llama animales irracionales. Mire cómo dice el versículo. Pero estos, refiriéndose a estos falsos maestros, aventurando difamaciones sobre cosas que no entienden, como animales irracionales, nacidos para presa y destrucción, perecerán en su propia perdición. Este pasaje Pedro compara a los falsos maestros con ¿qué? Animales irracionales, destacando que actúan por instinto, sin entendimiento, y que tendrán un destino similar de destrucción debido a sus malas acciones. Bien, vamos con la sabiduría diabólica. Primera de Corintios 3, 18 y 19. La sabiduría diabólica es la expresión más profunda de la sabiduría corrupta. Es la sabiduría que se originó en el mismo Satanás. Es la sabiduría que opera en oposición directa a Dios. Es la sabiduría que utilizó la mentira, el engaño, la astucia para sostener la independencia de la vida de Dios. Es la sabiduría que distorsiona la verdad. Es la sabiduría que llama bien a lo que es mal y mal a lo que es bien. Es la sabiduría que se opone a la verdad, quien es Cristo Jesús. Primera de Corintios 3, 18, 19. Nadie se engaña a sí mismo. Si alguno entre vosotros se cree sabio en este siglo, hágase ignorante
para que llegue a ser sabio. 19. Porque la sabiduría de este mundo, vean la sabiduría de este mundo. ¿Cuántos saben que la sabiduría del mundo es la sabiduría corrupta? ¿Cuántos saben que el príncipe de este mundo, oigan, tiene la sabiduría corrupta y que él gobierna sobre los que no han nacido de nuevo, pero no en nosotros los hijos de Dios? Dice la sabiduría de este mundo, la sabiduría corrupta de este mundo, la sabiduría que viene de esta semilla corrupta es insensatez, o sea, es necedad para con Dios. Pues está escrito, Él prende a los sabios en la astucia de ellos. Wow. Entonces, esta sabiduría opera a través del engaño espiritual. Es la manifestación directa de la naturaleza caída producida por la semilla corrupta. Tenemos muchos ejemplos de seres humanos que llegaron a tener esa sabiduría corrupta en ellos. Vamos al siguiente. La raíz de estas tres sabidurías. ¿Cuál es la raíz? ¿Cuál es la raíz de esas tres sabidurías? La sabiduría corrupta. Así de sencillo. La esencia de la mente caída. ¿Cuál era la esencia de la mente caída? La mentira y el engaño. Esa era la esencia de la naturaleza del mismo ser de Satanás. Eso era lo que había dentro de nosotros. Dice, estas tres expresiones que acabamos de hablar no son independientes entre sí. Son manifestaciones ¿de qué? De una misma fuente. ¿De qué fuente? De una fuente corrupta, de una fuente que no tiene la vida de Dios, de un corazón que no está conectado con la fuente de Dios. Proceden de la misma semilla, del mismo árbol del conocimiento del bien y del mal. Esa era la condición en la que vivíamos sin Cristo, inclinados a vivir desde esta sabiduría corrupta, a vivir desde la independencia de Dios y a vivir muertos en nuestros delitos y pecados. Bien. Conclusión con respecto a estas tres sabidurías. Cerramos este punto B. La sabiduría terrenal, la animal y la diabólica revelan la operación de la semilla corrupta en la naturaleza caída del hombre. Pero el nuevo nacimiento, hemos recibido un nuevo corazón donde habita Cristo, quien es la sabiduría incorruptible de Dios, restaurando en nosotros la fuente verdadera de la vida. Ahora, pregunta aquí y quiero confrontarlos con esta verdad. ¿Cuántas veces no actuamos en esta sabiduría animal, terrenal y diabólica? ¿Y saben por qué? Porque no entendíamos la esencia de la mente caída que hubo en nosotros. Por eso no podemos poder dejar fluir lo de Él, porque todavía queríamos actuar aquí, cuando podemos actuar desde esta sabiduría incorrupta de Dios en nosotros. Y esto cambiará en la vida de ustedes hoy. Ustedes no pueden continuar siendo las mismas personas. Ustedes no pueden vivir todavía en una sabiduría animal, terrenal y diabólica cuando ya la fuente en ustedes de su nuevo corazón cambió a una sabiduría incorruptible. ¿Me siguieron acá? Eso es importante que lo entendamos. Ustedes determinan hoy hacer juicio sobre esto y saber que ya el juicio fue llevado. ¿Ok? ¿Para qué? Para recibir de lo que Él ya hizo por nosotros en la cruz, en el nombre de Jesús. Bien, continuamos rapidito. ¿Perdón? No, pensé que me hablaban. Ok. Entendiendo la sabiduría corrupta de este mundo. El mundo caído opera completamente bajo la influencia de la sabiduría corrupta que nació en el corazón de Satanás y que entró en el mundo cuando participó del árbol del conocimiento del bien y del mal. ¿Cómo creen que el sistema del mundo se maneja? ¿Cómo creen ustedes? ¿Con qué sabiduría? ¿Con la de Dios o con la del mundo? Con la del mundo. Por eso es que Pablo nos dice, no se conformen ¿qué? A este siglo, o sea, a la mente corrupta que se mueve en el mundo. No nos podemos a conformar a esa sabiduría. Es triste mirar, que aún entre mismos cristianos piensan que la homosexualidad está bien delante de Dios o a los ojos de Dios. Si usted todavía tiene esta sabiduría corrupta, lo va a pensar así y lo está pensando mal. Si usted es un verdadero cristiano que está entendiendo la verdad de una nueva fuente dentro de usted, Dios mismo, usted mismo determina en su corazón, háblame, muéstrame la verdad. ¿Qué realmente es esta
falsa realidad en la que estoy viviendo, que no es la verdadera, que viene de la semilla incorruptible de Dios en mí. ¿Me siguieron? Es una persona, por ejemplo, una persona que fornica mucho, es cristiana, tiene un problema berraco, tiene un vicio tremendamente con respecto a la fornicación. ¿Qué pasa con esa persona? Si esa persona no se confronta en entender que eso es una realidad falsa en ella y toma la verdad, va a ser esclava de ese pecado. Y el que practica el pecado es ¿de quién? Del diablo. Esto es de una mente animal, terrenal y diabólica. ¿Me siguieron acá? Entonces hay que tomar determinaciones. Porque esta que está ahora dentro de nosotros no nos lleva a estar practicando el pecado, sino al revés, nos lleva a destruir las falsas apariencias, las verdades irreales en las que el enemigo nos quiere hacer creer. ¿Me siguieron acá? Bien, y estos son pequeños ejemplos, pero se pueden hacer por muchos ejemplos. Ok, bien, continuamos con esta diapositiva. El sistema del mundo no es neutral. Tiene una fuente, tiene una semilla. ¿Qué más? Una sabiduría que lo gobierna y esa sabiduría es corrupta. Es una sabiduría que parece correcta al hombre natural, pero está ¿qué? Torcida en su esencia. Volvemos al principio. Volvemos al principio. Es una sabiduría donde el bien fue torcido y el mal vinieron a mezclarse para hacer una sola semilla y llevar al hombre a una sabiduría corrupta. Llevar al hombre a una mente entenebrida y a una ¿qué? Y a una fuente de muerte. Esa es la realidad. Y mira que esa agua se puede ver clara. Asimismo, como que a lo bueno le llamamos malo y a lo malo bueno, porque trata de aclararse. Sí, muy bien, muy bien. Sí, hay una claridad en el agua, pero no es una pureza del agua. Y eso es lo que hace el enemigo. Si no, mire cómo tiene de llevados, y me estoy refiriendo directamente a ustedes, las adolescentes y preadolescentes. El mundo las atrae y quieren parecerse al mundo y quieren vestirse como el mundo, como las jóvenes del mundo que están bajo la influencia de esta sabiduría. Pero les doy la buena noticia: usted a quien ama. ¿Estás amando al mundo y las cosas del mundo y las vanidades del mundo y te quieres conformar al mundo? Entonces estás siendo enemigo de Dios, de la verdad. Tienes que determinar a quién le vas a servir en tu corazón. Jóvenes, oyeron a eso, ¿verdad? Y eso va con todos. Y eso también va con ustedes los adultos. No piensen que solamente con los jóvenes. Gloria a Dios por estos jóvenes que tengo. Me gusta, porque están apenas formándose. Pero ya ustedes viejos que todavía ya, mejor dicho, terrible. ¿Ok? Mañosos. Bueno, entonces, el sistema del mundo no es neutral, tiene una fuente. ¿Cuál fuente? La fuente de muerte. Tiene una semilla. ¿Cuál semilla? La semilla corrupta. Tiene una sabiduría. ¿Qué sabiduría? La sabiduría corrupta del diablo, que parece correcta al hombre natural, pero que está torcida en su esencia. Por eso todo lo que les muestra, oigan bien jóvenes, y oigan bien ustedes adultos, todo lo que les muestra el mundo, para querer ser como el mundo, no es de Dios, es del mundo. Y si es del mundo, ¿qué lleva? Mentira, que los lleva ¿a qué? A un engaño. Viejas que quieren parecer de 15. Y las engañan con la lipo, las engañan con las, ¿cómo se llama? La vaina esa que hacen en la cara. ¿Ok? Ajá. No, ya hay viejas que se ponen, no, mejor dicho, Chicho, no hablemos. Ok. Primera de Corintios 3, 18, 19. Nadie se engañe a sí mismo.
Nadie se engañe a sí mismo. Pablo lo está diciendo. ¿A quién? A nosotros los cristianos. No se engañen. Eso no viene de Dios. Las cosas del mundo no vienen de Dios. Las cosas del mundo vienen de una mente corrupta. No se engañe. Si alguno de vosotros se cree sabio, hágase ignorante para que llegue a ser sabio. Porque la sabiduría de este mundo es insensatez. Bien. ¿Cómo opera esa sabiduría corrupta? ¿Cómo opera? Por el engaño. ¿Cómo opera la sabiduría en el mundo? ¿Cómo opera? El engaño. ¿Cuál es la esencia de la mente del mundo? El engaño, la mentira, que los lleva ¿a qué? A engañarse, a mirar el bien torcido. No el bien puro, sino el bien torcido, con la maldad, mezclados en una sola. Teniendo una sola fuente. ¿Cuál fuente? Una fuente corrupta que los lleva a la muerte. ¿Amén? Bien, continuemos. Opa. La raíz del problema. Lean. La raíz del problema, ¿qué es? No es el comportamiento, ¿es qué? La fuente. Usted sencillamente está haciendo de acuerdo a lo que está pensando en su corazón. Como el hombre es, como piensa el hombre, así también. ¿Cómo es el versículo? Como piensa el hombre en su corazón, así tal es él. ¿Ok? Por eso se conoce por los frutos. Por los frutos. Mire, yo me he dado cuenta en las personas. Yo observo mucho cuando yo me siento abajo en la iglesia. Yo comienzo a ver las jóvenes que comienzan a entrar. Las chicas que están comenzando a usar camisitas corticas, ombligueras, chorcitos bien apretados, para que el entorno de la figura se les vea, para comenzar a mostrar sus senos, cosas escotadas. Uno comienza a ver lo que hay en el corazón. Se están engañando en sus corazones. Están tomando la figura, el patrón, el molde, ¿de quién? Del mundo. ¿Usted no se ha dado cuenta lo engañoso que es el mundo ahora? Tenemos aquí a una prostituta, vestida como una prostituta. Una prostituta no se va a vestir con un vestido de monja, ¿correcto? Entre más provocativa y entre más le esté mostrando al cliente, pues mejor para ella, para que el cliente pueda saciarse de lo que está viendo, ¿correcto? Bien, aquí vemos una chica decente, tiene un papá, tiene una mamá, tiene un hogar bonito, tiene unos padres con una moral más bien buena, entre comillas, ¿ok? Y se está vistiendo igual que la prostituta. ¿Hay alguna diferencia entre la prostituta y esta joven? Que ya no se están diferenciando entre una y la otra. ¿Eso se llama qué? El engaño de la sabiduría corrupta que el mundo está dando. Y los hombres no se pueden, bueno, mejor dicho, Chicho, también igual. Eso se ponen los pantalones bien apretados para que el bulto se les vea mejor. Me perdonan, pero es verdad. No estoy diciendo mentiras. Nos reímos, sí. Y se abren la camisa para mostrar el pecho también. No tienen senos, pero tienen pecho ahí. Y si es peludo, mejor dicho. Y si parece un oso, peor. Y no crean, los hombres son vanidosos. No solo son las mujeres. Los hombres también. Y ahora la moda, ¿ustedes no se han dado cuenta de la moda ahora? La mayoría, es que de verdad es impresionante. Lo veo en los predicadores. El tipo tubo en los pantalones. Eso, mejor dicho, Chicho, eso parecen una tubería forrada de lo apretado que están. Que ahorca la pierna, sí. Eso ya no es solamente con las mujeres, eso también es con los hombres. Hermanos amados, eso es la sabiduría, ¿qué? Corrupta. Continuamos porque no tenemos tiempo más de hablar de eso. Bien, entonces, por eso el hombre no necesita una buena, ¿qué? Educación solamente. Es bueno los estándares morales en el hombre, sí, son buenos.
Pero necesita ¿qué? La nueva vida en Cristo. Necesita una nueva semilla. Necesita una nueva sabiduría. Necesita a Cristo. ¿Cuántos han recibido a Cristo en este lugar? Entonces ya usted no necesita a Cristo porque ya lo tiene. Ahora lo que usted necesita entender es que ya todo esto fue quitado para poder vivir ahora conforme a la sabiduría divina de Dios desde su corazón. Así de sencillo. Así de sencillo. No hay para más. No hay para más. ¿Ok? No hay para más. David, me da el favor, apague eso. Bien, conclusión. Aquí se revela el contraste profético. El árbol del conocimiento del bien y del mal produjo la sabiduría del mundo. El árbol de vida produce la sabiduría de Dios. Uno produce muerte, el otro produce vida. Uno produce engaño, el otro produce la verdad. Uno produce independencia de Dios, el otro produce unión con Dios. El uno produce una mente caída y el otro produce la mente de Cristo. ¿En cuál estamos? ¿En este o en este? Entonces, ¿por qué hemos estado produciendo este? Porque yo reconozco que antes de entender esas verdades, más producía esta que esa. De verdad, soy sincera. Y todavía a veces me dejo engañar de esta. Sí, es verdad. Pero he determinado en mi corazón que si está la verdad pura de Dios en mí, es la verdad pura de Dios en mí la que quiero manifestar a través de mi vida. Amén. Bien. La ley de Moisés fue dada para señalar el bien y el mal y revelar el engaño que producía el pecado en el corazón del hombre. La ley de Moisés no impartía la vida de Dios, solo revelaba la condición caída del hombre. La ley operaba dentro de la esfera del conocimiento del bien y del mal. Mostraba lo bueno, mostraba lo malo, pero no podía impartir vida. Mostraba la mezcla tan terrible que había en el corazón del hombre. No podía cambiar la semilla, no podía transformar la naturaleza, solo podía revelar la condición caída del hombre. Por eso Isaías, que ya lo leímos, Isaías 5, llaman a lo bueno malo, lo bueno malo, lo malo bueno, llaman a la mentira verdad, verdad mentira, llaman a la luz tinieblas, las tinieblas a la luz, etcétera, etcétera. Esa era nuestra condición. Pero la ley de Moisés señalaba todas estas cosas. Por eso es que Jesús muchas veces dijo, porque hablan, pero sus corazones están lejos ¿de quién? De mí. Nosotros no somos el tipo de religiosos que estamos hablando y mostrando una piedad falsa. Nosotros somos los que vivimos, los que, somos uno en Él, vivimos lo de Él y manifestamos lo de Él. Existimos en Él y nos movemos en Él. Amén. Entonces, hay dos aspectos fundamentales que debemos entender. Primero, haciendo el bien y o el mal, todos estábamos muertos y condenados. Segundo, el bien siempre estaría asociado con el mal en el corazón caído del hombre. Aunque el hombre hiciera el bien, la fuente de su corazón continuaba siendo la muerte espiritual, porque tenía un corazón de piedra y una mente entenebrecida. Se hacía el bien, se hacía el bien, pero también se hacía el mal. ¿Y qué hacía la ley mosaica? Les mostraba el corazón y les decía, no es como ustedes lo están haciendo. Esa no es la manera. No es como ustedes lo están haciendo. Esa no es la manera. Por eso es que mostraba la ley mosaica el conocimiento de ¿qué? De la maldad del corazón que había. ¿Me siguieron acá con la ley? Bien. La ley mosaica fue dada precisamente para demostrar que el hombre tenía una naturaleza pecaminosa y que aún conociendo el bien, su corazón se inclinaría hacia el mal debido a la semilla corrupta que habitaba en él. Salmo 19:7. Salmo 19:7. La ley del Señor es perfecta, restaura el alma. El testimonio del Señor es seguro, que hace sabio al sencillo. Este versículo se refiere a la ley de la palabra de Dios, a la ley que es espíritu y vida, como expresión de su naturaleza, no a la ley mosaica, como un sistema que produce vida en el hombre caído. Bien, en el antiguo pacto el hombre se alimentaba del bien de la palabra de Dios, por eso era importante. Vamos un momentico a Deuteronomio en el capítulo 6.
Deuteronomio capítulo 6. Mire lo que aquí pone el Señor para hacer. Era importante, era importante. ¿Se podía vivir inclinándose al bien? Claro que sí. Pero miremos las condiciones que habían para la persona continuamente y permanentemente tener la palabra de Dios en el corazón. Estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová nuestro Dios mandó que os enseñase, para que lo pongáis por obra en la tierra, a la cual pasáis vosotros para tomarla, para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos, sus mandamientos que yo te mando. Tu hijo y el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Oye pues, oh Israel, y cuida de ponerlos por obra, para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel, y os multipliquéis como se os ha dicho Jehová, el Dios de tus padres. Vamos al versículo 6. Vamos al 5. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Las repetirás a tus hijos, las hablarás de ellas estando en tu casa, andando por el camino, al acostarte y cuando te levantes. Las atarás como una señal. ¿En dónde? En tu mano, y estarán como frontales en tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Esto era un requisito con respecto a la ley de Dios en el corazón. Quiero hacerles una pregunta. ¿Estás tú bajo el antiguo pacto o estás en el nuevo? Estás en el nuevo. ¿Cuál es la diferencia entre uno y el otro? En el uno no podía haber vida de Dios en el corazón del hombre. En el pacto antiguo no podía haber, no podía haber vida de Dios en el hombre. Pero en el nuevo pacto, la ley de Dios, la ley de vida, la ley de la palabra de Dios, la fuente de sabiduría se encuentra en la nueva creación. Lo único que hizo el antiguo pacto era mostrarle al hombre, nunca lo podrás lograr. ¿Por qué? Por la naturaleza caída que había en tu corazón. Pero en el nuevo pacto nos está diciendo, lo lograremos, lo lograremos, lo lograremos, lo lograremos. ¿Por qué? Porque somos uno en Cristo. Porque Él se llevó todo lo que venía de esa naturaleza de pecado, destruyó la mente caída, quitó el engaño, quitó la mentira, destruyó el engaño. ¿Y qué pasó? Nos dio una nueva vida. ¿Cuántos estamos en esa nueva vida? Amén. Jeremías 17, 9 al 10. Jeremías 17, 9 al 10. Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? 17, 9 al 10. ¿Quién lo conocerá? Yo Jehová, que escudriño la mente, que apruebo el corazón para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Aquí se revela una condición en el antiguo pacto, ¿correcto? De un corazón ¿qué? De un corazón ¿qué? Engañoso y perverso, ¿verdad? ¿Era la esencia de ese corazón? ¿Era esto la esencia de ese corazón? Claro, la mentira que nos llevaba ¿a qué? A un engaño. Por eso es que el corazón era como lo que era. Ahora, ¿se llevó Cristo Jesús ese corazón? ¿Lo destruyó? ¿Se llevó la esencia de la semilla? ¿Cayó Él y murió o no? Entonces, ¿por qué todavía vivimos en algo que ya fue destruido? Miren a algo, y quiero que lo entiendan. El nuevo corazón de carne ya no es el corazón en la cual Jeremías nos habla. Ya no es un corazón engañoso. El nuevo corazón tiene una esencia nueva y es la verdad. En esa verdad que está establecida en nuestros corazones, de la cual tenemos una fuente de sabiduría incorrupta. Pregunta aquí, oigan, aterricemos. ¿Será que tenemos que actuar en ese corazón engañoso o podemos ahora actuar en Cristo en el nuevo corazón? ¿Podemos vencer el engaño? ¿Podemos destruir la mentira? ¿Sí o no? Entonces significa que usted se tiene que ver crucificado, muerto y sepultado a su sabiduría animal, terrenal y diabólica y a la esencia de un corazón que ya no está en usted. Para llevar la verdadera vida de Dios y manifestarla a través de su vida. Bien,
¿Podía el hombre cumplir todos estos requisitos en el Antiguo Testamento? No, nunca hubieran podido. Jamás hubieran podido. Vamos a Romanos capítulo 8, versículo 3. Y miremos la incapacidad de poder vivir en un corazón verdadero. La incapacidad de tener una fuente verdadera. Miremoslo. Pues lo que la ley no pudo hacer. ¿Por qué? ¿Por qué la ley mosaica no pudo nunca lograr el cambio de un corazón? ¿Por qué la ley mosaica nunca pudo lograr lo que solo en Cristo Jesús pudo lograr? Porque era débil, ¿por causa de qué? De la carne pecaminosa. ¿Por qué era débil? ¿Debido a qué? A la carne pecaminosa. Porque había todavía una esencia en el corazón del hombre de mentira y de engaño. Pero Dios lo hizo. ¿A través de quién? ¿De quién? ¿De quién? ¿De quién? ¿De quién? ¿De quién? ¿De quién? ¿Destruyó todo? ¿Qué me dice esto? Que en esta nueva vida tengo la capacidad de vivir una vida íntegra. Porque tengo una fuente nueva, que no es esta, sino es esta. Porque ya no tengo una esencia de mentira y de engaño, sino tengo una esencia, oye, de una naturaleza divina de Dios, que es la mente de Cristo gobernando en usted. Que le da el poder para usted ser transfigurado en la transformación de la renovación de su entendimiento. Comienza a entender que la iglesia de Jesucristo, la que Él se va a llevar, es pura, santa, verdadera. Y tiene una fuente, una sola fuente, una sola fuente. No esta fuente del bien y mal. Tiene una sola fuente, que es la pura verdad de quien es Cristo Jesús, quien es la sabiduría incorrupta de Dios hecho carne. Tenemos que determinar a tomar cosas en nuestra vida serias. Amén. Romanos 3:20. Entonces, terminemos de leer la idea del versículo 8:3. ¿La ley qué? Digan, léanlo, vamos, para que no se me queden dormidos. ¿La ley qué? No falló. La naturaleza caída fue la que ¿qué? La que falló. ¿Por qué? Porque era débil. ¿A causa de qué? De la naturaleza de pecado. A causa del corazón. A causa de la esencia. La ley no tenía el poder de destruir la semilla corrupta. Solo Cristo pudo hacerlo. Romanos 3:20. Porque ninguna persona será justificada delante de Él. ¿Por qué? Por las obras de la ley. Usted puede hacer todas las obras de la ley, guardar todas las fiestas, celebrar todas las celebridades los festivales que ellos tienen. Pero hoy les digo una cosa. Dice que ninguna persona será justificada delante de Él por hacer estas cosas. Porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. El día que usted no lo haga, ese día se siente condenado. La ley no salva, la ley no santifica, sino que funciona como un espejo para revelar la pecaminosidad humana, evidenciando que todos han pecado y están destituidos de la gloria de Dios. ¿Cuántos quieren estar acá? Entonces, si no queremos estar aquí, que nos está mostrando la ambivalencia y la dualidad del corazón, y la ley mosaica nos está mostrando esto, ¿por qué entonces queremos hacer la ley mosaica? ¿Por qué queremos vivir como judíos? ¿Por qué queremos ser mesiánicos? ¿Por qué la gente quiere engañarse en sus corazones? ¿Saben qué? Esos son vanidades que para nada sirven. Yo soy de Cristo y eso me basta. Porque ya no estoy bajo el pacto sinaítico. Ya no estoy bajo el pacto de la ley de Moisés. Estoy bajo un nuevo pacto. Y este nuevo pacto es mejor que el que hizo Moisés con Dios en el monte Sinaí. Entonces, ese era temporal, pero el de Cristo es eterno. Sigamos. La ley reveló la muerte, Cristo impartió la vida.
La ley reveló la sabiduría corrupta. Cristo vino a darnos la sabiduría incorruptible. La ley reveló el corazón caído. Cristo vino a impartir un nuevo corazón, dándonos la mente de Cristo. Conclusión. La ley de Moisés fue dada para exponer la incapacidad del hombre de vencer la semilla corrupta del conocimiento del bien y del mal, revelando que ninguna obra podía impartir vida, preparando así un camino para Jesucristo, quien vino como la sabiduría y la vida de Dios para destruir la muerte en la raíz y hacernos nacer de una semilla incorruptible. Bien. Cuarto, nos emocionamos. Estamos llegando a la culminación del hilo profético para entender lo que somos ahora en Cristo. Cristo, díganlo. Díganlo completo. ¿Cristo qué? Cristo, la sabiduría de Dios, ¿hecha qué? Carne. Cristo es ¿qué? La manifestación visible de la sabiduría incorruptible. Él es la sabiduría. Cristo es presentado bíblicamente como la personificación y sabiduría de Dios. La manifestación visible del Dios invisible, el verbo hecho carne. Él es la fuente de sabiduría redentora, superando la sabiduría humana, ¿a través de qué? De la cruz. Bien. El Logos se hizo carne. Cristo no solo trae sabiduría, Él es la sabiduría de Dios personificada, viviendo la vida perfecta. Juan 1:4. El Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Cristo es la sabiduría de Dios hecha carne, por eso manifestó la sabiduría de Dios. 1 Corintios 1:24. Cristo, poder de Dios y sabiduría de ¿quién? ¿Sabiduría de quién? Cristo es poder de Dios y ¿qué? ¿Y sabiduría de quién? De Dios. ¿Sabiduría de quién? ¿Sabiduría de quién? ¿Quién es Cristo? ¿De quién? ¿Quién es Cristo? La semilla ¿qué? Incorruptible. La que se hizo ¿qué? Carne. La que destruyó ¿qué? Lo que vino por la parte del engaño que causó el enemigo en el corazón del hombre. Colosenses 2:3. En quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y el conocimiento. Ven, en la cruz, yo primero vi la luz. ¿Y qué más? ¿No se lo saben? En la cruz, yo primero vi la luz. Y qué poca memoria tenemos. Bueno, ven, en la cruz, Cristo no solo se llevó nuestros pecados, condenó al pecado en la carne. La cruz como sabiduría. Vamos a 1 Corintios 1:18. Esta palabra es poderosa. Eso, las cadenas que me ataban ya fueron rotas. Dice la cruz como sabiduría. 1 Corintios 1:18. Porque la palabra de la cruz es ¿qué? Locura. ¿Para quién? A los que se pierden. Eso es al mundo. A los que no han entendido la sabiduría incorruptible de Dios, a los que no han creído que Dios se hizo carne, a los que no han creído que era imposible, que era imposible que un justo muriera por los injustos, que en Él, en su humanidad, Él se llevara la naturaleza de pecado, que destruyera esa porquería de mente que teníamos en nosotros. Pero a los que se salvan, ¿quiénes se salvan? Los que creemos esa cruz. Esos son los que se salvan. Es poder de Dios. La cruz, la cruz es el poder de Dios. En la cruz se manifiesta ¿qué? La sabiduría de Dios. En la cruz se manifiesta ¿qué? La sabiduría de Dios. En la cruz se manifiesta Génesis 3:15. El golpe sería mortal para la cabeza de la serpiente. Amén. La locura de la cruz es, en realidad, la sabiduría de Dios para salvar a la humanidad, demostrando que la sabiduría divina es superior a la humana. Primera de Corintios 1:30. Mas por Él estamos vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hechos por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Aquí afirma que los creyentes estamos unidos a Cristo Jesús por la obra de Dios, quien lo ha hecho nuestra verdadera sabiduría, justificación, santificación y redención. La salvación es totalmente por gracia y mérito de Cristo, eliminando la jactancia humana. Bien,
Veamos, la semilla de la verdad. La semilla de la verdad. ¿Quién es la semilla de la verdad? Cristo. ¿Quién es la verdad absoluta de Dios? Cristo. ¿Quién se hizo carne? ¿Quién es el Dios verdadero? Cristo. Es Dios. Dios es la verdad absoluta. ¿Ok? ¿Y qué sucedió? ¿Se hizo qué? Carne. ¿Para qué? Para destruir esto. La mentira que había dentro de nosotros. Eso fue lo que él hizo. Ahora, la semilla de la verdad, el corazón de Dios en Cristo, la esencia divina de Dios en nosotros, nos hizo libres de esto. ¿Está usted todavía prisionero de esto? ¿Está usted todavía muerto en esta esencia de esta naturaleza? No. Entonces, en la vida de Él, ¿podemos qué? Vencer. ¿Qué podemos vencer? La mentira. ¿Qué se puede vencer? El engaño. ¿Qué se puede vencer? La naturaleza caída. ¿Qué se puede vencer? La mente perversa. ¿Qué se puede vencer? Lo animal, terrenal y corrupto que hay dentro de nosotros. ¿Se puede? ¿Se puede? De aquí quiero que salgan que sí se puede. De aquí quiero que salgan transformados en esa manera de pensar. Amén. Bien, miren lo que dice el versículo allí. Esta mentira no solo fue una idea, sino que vino a ser parte de una naturaleza, ¿correcto? Una sabiduría corrupta que produjo muerte, separación y engaño en el corazón del hombre. Vamos a Juan 8:44. Juan 8:44. Abran sus Biblias. Juan 8:44. ¿Qué nos muestra ese versículo? ¿A quién nos muestra ese versículo? A Satanás. Ese ser que teniendo el bien y la sabiduría de Dios en él, tergiversó, dañó, torció el bien de Dios, de esa sabiduría perfecta, y le puso el mal, y fue una mezcla, y vino a ser una sabiduría corrupta que lo llevó a su propia separación de Dios. 8:44. ¿Qué dice? ¿Él ha sido qué? Vamos a leerlo de aquí. Él ha sido homicida ¿desde dónde? Desde el principio. ¿Y no a qué? ¿Y no ha permanecido qué? En la verdad. ¿Por qué no puede permanecer en la verdad? Porque habla mentira, porque eso es lo que tiene en el corazón, la mentira. ¿Por qué se nos ha hecho tan difícil vivir en la verdad? Por la corrupción del mundo. Muy bien, por la corrupción del mundo. Muy bien. Nos dejamos influenciar más por la corrupción del mundo que por lo que viene realmente de adentro de nosotros ahora. ¿Ok? Luego dice, cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Primera de Pedro 1:23. Entonces vemos que la mentira es la esencia de la naturaleza caída, pero Dios en su amor envió la semilla de la verdad, quien es Cristo, para destruir la mentira. ¿Desde dónde? Desde su raíz. La pregunta es, ¿realmente usted ha visto que Jesucristo al bajar destruyó totalmente, desenraizó totalmente, acabó totalmente con esa esencia de la naturaleza, de la mente caída dentro de nosotros? Estamos realmente viendo que no quedó, pero que ni un hilito de esa semilla dentro de nosotros, no quedó ni un poquito de la raíz de la mentira dentro de nosotros. Y esto es lo que vamos a orar hoy. Porque yo quiero que usted salga de aquí totalmente, a tal punto saturado de la verdad, que no quede ni un poquito de mentira dentro de usted. Bien, siendo renacidos, ¿qué? Vamos, Primera de Pedro 1:23. Vamos, Primera de Pedro 1:23. ¿Se quedaron dormidos o qué? Siendo renacidos, ¿no de qué? De simiente corruptible, sino de qué? Incorruptible. ¿Por qué? Por la palabra de quién? De Dios, que vive, ¿qué? Permanece para siempre. ¿Quién es la palabra de Dios? Cristo. Cristo es la palabra de Dios, el Logos, la palabra, el verbo. ¿Y qué pasó con esa palabra? ¿Quién es Cristo? Se hizo carne.
Y ahora esa verdad está encarnada en nosotros, porque creímos en el Dios que se hizo carne. Por eso tenemos un nuevo corazón de carne, donde la palabra que es carne se hizo carne dentro de nosotros. ¡Wow! ¡Qué hermoso! Amén. Entonces, siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Esta semilla incorruptible es Cristo, es la palabra viva, es la semilla corruptible, es la semilla incorruptible que produce vida. Es la persona misma de Dios hecho carne. Juan 8:32. Juan 8:32. Juan 8:32. Juan 8:32. Leámoslo rápido. Estamos en la cúspide. ¿Qué dice Juan 8:32? Conoceréis la verdad y la verdad os hará ¿qué? Conoceréis la mentira y la mentira os hará libres. Ah, la cara de la hermana Jolie fue tremenda. ¿Sí me están entendiendo acá? ¿Qué hizo la mentira? Llevarnos a la cautividad. ¿Qué hace la verdad? Liberarnos de la cautividad de la mentira. ¿Cuántos hemos nacido de la verdad? Entonces deberíamos estar libres de la cautividad de la mentira dentro de nosotros. Amén. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Bien. ¿Qué produjo la semilla corrupta? Mentira, muerte, engaño, separación. La semilla incorruptible, ¿qué produjo? Verdad, vida, justicia, unidad con Dios. Ahora el creyente no vive para producir ¿qué? Mentira, sino para producir la verdad de Cristo, para manifestar la vida de Cristo. Bien, quinto y último punto. Quinto y último punto. En nuestro nuevo nacimiento recibimos a Cristo, quien es la sabiduría de Dios, quien es Dios encarnado, quien es la semilla incorruptible hecha carne, que es el Dios invisible que se hizo visible en forma humana. Eso es lo que recibimos ahora. ¿Nacemos de qué semilla? De la incorruptible. ¿Se acuerdan de algo poderoso? ¿Se acuerdan que yo les dije a ustedes que el hombre fue creado, el primer hombre? Pero que realmente la procreación del hombre vendría a través de una semilla y de un vientre, de un pensamiento y de una mente en donde se siembra el pensamiento. ¿Se acuerdan que yo les dije eso? ¿Se acuerdan? Ok. Así como sucedió en la caída, que vino a concebir la naturaleza caída, ahora, por ser una ley de la semilla, cuando recibimos a Cristo, estamos recibiendo ¿qué? La semilla ¿qué? Incorruptible. ¿Qué sucede en nosotros? ¿Qué sucede en nosotros cuando recibimos la semilla incorruptible? ¿Qué sucede? Se concibe. ¿Dónde se concibe? Pues en la mente de su corazón, en el vientre, en la tierra de su corazón. ¿Y qué se concibe? La vida de Dios, la verdad, la imagen del Dios hecho carne. Volvemos otra vez a estar uno con Dios. ¿Me siguieron acá? ¿Me siguieron acá? Aquí se concibió una imagen corrupta. Aquí una imagen incorrupta. ¿Cómo se ve la gloria? ¿Resplandeces o no resplandeces? ¿Estás o no estás? ¿Manifiestas o no manifiestas? Así como manifestaste la muerte acá, aquí tienes que manifestar el resplandor de la gloria ¿de quién? De Dios. ¿Crees tú que realmente esa semilla incorruptible se hizo carne dentro de ti? ¿Crees tú que en tu mente, en la mente de tu corazón, en la dimensión espiritual del corazón, de la mente, del espíritu, crees tú que fue concebida la semilla del Cristo que resucitó? ¿Cuántos creen que hay un espíritu vivificante en ustedes? Ahora, ¿qué sucedió con esta? Se desnudó, cayó, se destruyó. Ahora, ¿qué tienes? Estás vestida ahora, ¿con qué? Con un nuevo vestido. ¿Cuál vestido? El vestido de gloria. ¿Cuál es la esencia de la mente del vestido? O la esencia de la semilla.
que concebiste. ¿Cuál es la esencia? La verdad. ¿Cuál verdad? Cristo. ¿Cuál verdad? El Dios hecho carne. ¿Cuál verdad? La vida de Él. Eso es lo que tienen ustedes ahora dentro de ustedes. Y todo esto por su nuevo nacimiento. Vean ustedes acá. El nuevo nacimiento es un acto soberano de Dios donde al creer y recibir a Cristo pasamos ¿de dónde? ¿De dónde? ¿Cómo estábamos aquí? Muertos. Cuando comemos de esa semilla y creemos, ¿qué sucede? ¿Pasamos a dónde? A vida. ¿Estábamos aquí entenebrecidos? ¿Llenos de tinieblas? Sí. ¿Y qué pasó ahora acá? Estamos en la luz. Estábamos en la mentira y por eso se manifestaba el engaño, pero estamos ahora ¿qué? En la verdad. Por eso no se puede manifestar el engaño. Piensen en eso. Piensen en lo que realmente son ustedes. Continuamos. Pasamos de la muerte a la vida, de la maldición de muerte a la bendición de vida, de la naturaleza corrupta a la naturaleza divina. Esto implica la impartición de la sabiduría divina, un cambio de corazón y el inicio de una vida santa y espiritual. Usted ya no es un alma viviente. Usted es un espíritu vivificante. Usted es un espíritu, diga, soy un espíritu vivificante. Somos de la naturaleza divina de Dios. Vamos a Juan 3:6. Cuando vinimos de nuestros padres, cuando nacimos de nuestros padres, porque teníamos que nacer de ellos, el hombre pone la semilla, la mujer pone el vientre y se vino a reproducir un ser humano que tenía la misma naturaleza que los padres. El ser humano solo reproduce la vida humana. ¿Cuántos recibimos la vida? Oye, ¿cuántos recibimos la semilla incorruptible de vida? ¿En dónde se recibe? Vamos, ¿en dónde se recibe? En el espíritu. Ok, porque hay un nuevo corazón, ¿verdad? ¿Correcto? Entonces, ¿qué es usted ahora? ¿Un alma viviente o eres un espíritu de vida? Entonces vive la vida de Dios en ti y a través de ti. Amén. Bueno, bien. El resultado de la semilla. La sabiduría celestial de arriba en nosotros es pura, pacífica, incorruptible y llena de vida. La sabiduría que proviene de Dios es el resultado directo. Es el resultado directo de la semilla divina en el creyente. Santiago 3:17. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente ¿qué? Pura. Después pacífica. Después amable. Después benigna. ¿Llena de qué? De misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Vamos un momentico rápidamente a ese versículo. El Señor me acaba de poner algo y lo voy a hacer. Santiago 3:17. Bien. Pilas. Pilas. Ok. Ese capítulo muestra los dos tipos de sabiduría. ¿Ok? Bien. ¿Me siguen? ¿Me siguen? En el versículo 14 está mostrando los aspectos de esa sabiduría corrupta. Celos amargos, contención, no os jactéis, no mintáis contra la verdad, porque esa sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino que terrenal, animal y diabólica. Cuando usted contiende, oiga, usted estaba aquí. Cuando usted contiende, cuando usted pelea, cuando usted tiene malos pensamientos, cuando usted piensa mal y habla mal, ¿en dónde está? ¿En dónde está? En esta sabiduría que corrupta. Y seamos sinceros y confrontémonos hoy. ¿Cuántos de nosotros hemos estado ahí y permanecido ahí? Todos. Gracias por esa sinceridad, Andrés. Hasta que por fin la verdad nos hace libres. ¿De verdad? La verdad, diga, la verdad me hace libre. La verdad me hace libre de entender que ya no estoy para vivir contendiendo, peleando,
hablando mal, sintiendo envidias, sintiendo celos, fornicando, haciendo cualquier porquería, amando al mundo. Nada de estas cosas ahora tienen poder ni autoridad sobre mí. Pero miren acá, recibí a Cristo. Y miren lo que dice el versículo 17. Mire lo opuesto que es la sabiduría corrupta de la sabiduría incorruptible. Dice, la sabiduría que es de lo alto. ¿Por qué se está refiriendo a la sabiduría de lo alto? ¿Quién me puede decir? Celestial, sí. Denme la clave. Porque viene de arriba. ¿Quién es el que vino de arriba? Jesucristo. ¿Quién se hizo carne? Dios se hizo carne. Entonces, ¿quién es la sabiduría de lo alto? Pues Jesús. Hecho carne. Dios hecho carne. Descubrimos que el agua moja. Ok. Léanlo. Léanle el versículo. Primeramente, ¿qué? Pura. Luego, ¿qué dice? Pacífica. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? 18. Y el fruto de justicia se siembra en paz para que haya aquellos que hacen la paz. La pregunta con la que quiero confrontarlos: ¿cuántas veces estuvimos actuando en la sabiduría corrupta? Sin entender. Muchas veces. Hoy la verdad nos hace libres. Hoy haremos juicio sobre estas obras de la sabiduría corrupta. No podemos ser iguales. No podemos decir que somos cristianos, que tenemos al Espíritu de la verdad dentro de nosotros, que tenemos la mente de Cristo y estemos actuando igualito a que actúa el mundo, y aún hasta peor. ¿Me siguen acá? Y esto es en todos los aspectos, de verdad. Las personas tibias, sí. Las que están todavía en esta mezcla bendita, o maldita, no mejor. No bendita, sino maldita. ¿Ok? Bien. El resultado de la semilla. La sabiduría celestial de arriba en nosotros es pura, pacífica, incorruptible y llena de vida. La sabiduría que proviene de Dios es el resultado directo de la semilla divina en el creyente. Ya leímos Santiago, sabiduría de lo alto. Ok. Ahora vivimos gobernados ¿por qué? Por la sabiduría de Cristo. ¿Cuál es la fuente que está dentro de nosotros? ¿La fuente de la muerte o la fuente de la vida? ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Y qué es lo que nos hace libre? La verdad, ¿correcto? ¿De qué nos hace libres? De que esta ya no está en nosotros. Esta fuente ya no existe, pero existe la otra fuente, que es la fuente de vida. ¿De qué nos hace libres? La verdad. De que ya la mente caída no tiene autoridad ni poder sobre nosotros. Por lo tanto, no tenemos que actuar como animales terrenales ni diabólicos. Puedo actuar como una persona, hija de Dios, en la justicia, en la pureza, en la santidad, en la verdad, en el carácter de Cristo, en el amor. Sí se puede. Tener la mente de Cristo implica que los valores del reino como justicia, compasión, discernimiento espiritual se convierten en el sistema operativo del día a día en la vida del creyente. No es solamente para cuando usted venga a la iglesia que está poniendo una apariencia de piedad, para cuando usted está en su casa, con su esposo, con sus hijos, cuando usted está fuera en la calle, cuando no lo están viendo, cuando lo están viendo. ¿Me siguen acá? ¿Okay? El nuevo nacimiento no solo nos da una nueva naturaleza, sino que nos da también una nueva mente. La mente de Cristo ahora es nuestra fuente de vida, pensamiento y dirección, y vivimos gobernados por la sabiduría de Dios. Bien, one second. Ahora vivimos, ok. Veamos a ver. La mente gobernada por Cristo produce vida, paz, libertad. Vamos a Efesios. Efesios capítulo 4. Para que se fijen qué distantes estábamos nosotros, de verdad, de entender, vivir y manifestar la verdad de quién somos en Cristo Jesús. Pero eso se acaba hoy con ustedes los estudiantes. Hoy se acaba eso, esa dobleza, esa ambivalencia, esa dualidad. Se acaba porque se acaba, se tiene que acabar. Efesios 4, 23, 24. Y renovados en el espíritu de vuestra mente. ¿Renovados dónde? En el espíritu de vuestra ¿qué? Mente. Oigan bien. Esta naturaleza no puede ¿qué? Maquillarse. Esta naturaleza no puede, ¿qué fue la otra cosa que les compartí el otro día? Ok, no puede maquillarse.
No puede vestirse de lo que no es. Y dice, hay que renovar el espíritu de nuestra mente, vestidos del nuevo hombre creado según Dios. ¿En quién? ¿En qué? Vamos, ayúdenme. ¿Dónde estamos? Estamos en el versículo, conéctese al versículo. Conéctese al versículo, conéctese al espíritu de vida del versículo que me está hablando al corazón. Repetimos, el vestido del nuevo hombre, creado según Dios. ¿En qué? En la justicia y la ¿qué? Y la santidad ¿de qué? De la verdad. Eso significa que el vestido que ahora estamos vistiendo no es en nada parecido al viejo vestido. La nueva mente vive desde la verdad, no desde la mentira. Así de sencillo. Gálatas 5, versículo 25. Gálatas 5, versículo 25. Wow. Ok. Gálatas 5, versículo 25. My God. Ok. Ok. ¿Qué dice? Léanla. 5:25. 5:25. ¿Qué dice? Si vivimos por el Espíritu, ¿qué? Andemos por el Espíritu. ¿Cuántos de ustedes tienen el Espíritu correcto? ¿Cuántos de ustedes tienen el Espíritu de la verdad? ¿Cuántos de ustedes tienen el Espíritu de Cristo? ¿Cuántos de ustedes tienen el Espíritu Santo? ¿Cuántos tienen? ¿Cuántos? Entonces, vivamos, manifestemos la verdad de quién somos en Cristo. ¿Ok? Por último, voy a explicar algo que me salté, no me di cuenta, pero bueno. En las características, un momentico, en las características que vemos aquí de la sabiduría celestial, que es pura, ¿qué significa para usted pura? Volvamos un momentico al capítulo 3 de Santiago, versículo 17. ¿Qué es pura para usted? ¿Es qué? Exacto. No hay mezclas. ¿Sí se veía? Exacto, sin corruptibilidad, no hay mezcla. Eso significa puro. O sea, que usted no está pensando desde la mente caída que usted tenía, sino que está pensando desde la mente de Cristo. La mente de Cristo está haciendo tal poder en usted de cambio que ya usted no está permitiendo que la mezcla de lo que hubo en usted, en lo que usted caminó anteriormente, tenga autoridad ni poder sobre su nueva mente. Cuánto glorifican a Dios. Entonces, primeramente pura significa que proviene de Dios, por lo tanto es libre de contaminación y purifica el corazón. Pacífica. ¿Qué es la palabra pacífica? ¿Produce qué? Paz. Produce reposo. No tienes que vivir agarrado con tus hermanas, con tus hermanos, con tu papá, con tu mamá, con tu familia. Oye, produce qué? Paz, no conflicto. Esto significa que en la casa de un cristiano no puede haber conflictos ni guerra. No pueden haber perros y gatos viviendo. ¿O sí o no? Ay, es que mi esposo no es cristiano. ¿Y qué importa? Usted sí lo es. Usted bendice a su esposo incrédulo. ¿Con qué? Con paz y no conflicto. Amable significa gentil, justa, considerada. Es el carácter de Cristo manifestado. Benigna, sumisa a Dios, produce humildad, no busca su propia gloria. Llena de misericordia y buenos frutos, produce el carácter de Dios. Produce el carácter de Dios. Sin incertidumbre, esto significa que no vacila, es firme porque proviene de la única verdad. Sincera, sin hipocresía, produce integridad, produce una vida interior y una vida exterior en la cual se alinean. Bien, ya ahora sí cubrí todas. Ok, vamos ahora sí. Ya hicimos el C, ok, ahora sí. La mente gobernada por Cristo. Llevando un resumen de todo lo que vimos en este punto. La sabiduría de Cristo en nosotros
gobierna nuestros pensamientos, gobierna nuestras decisiones, gobierna nuestra vida, porque la esencia de la mente, del corazón, es una esencia diferente a la que había antes en nosotros, porque ahora Cristo es nuestra sabiduría y su mente es nuestra mente. En el nuevo nacimiento recibimos la semilla incorruptible, la naturaleza divina de Dios, la sabiduría de Dios, la vida de Cristo. Ya no vivimos desde la sabiduría corrupta, vivimos desde Cristo, porque Cristo es nuestra sabiduría, Cristo es nuestra vida, Cristo es nuestra nueva naturaleza. Bien, vamos a sacar la conclusión. No hemos terminado, todavía falta, ¿ok? Pero vamos a sacar la conclusión de toda nuestra enseñanza. ¿Qué concluye usted aquí? ¿Por qué he vivido entonces tan engañada? ¿Por qué he manifestado más una naturaleza de pecado que ya realmente está crucificada? Y no he vivido en la nueva naturaleza que es ahora en el poder de la resurrección. Por la costumbre y Hábitos. Muy bien. Wow. la ignorancia. Señor, vale la pena orar por ti. Wow. Vale la pena orar por ti, Chino. Porque sí que está orando por ti. No puede haber mezclas. Conclusión. Vamos a leerlo todos. Vamos a leerlo todos. El haber comido del fruto del conocimiento del bien y del mal, que es la sabiduría corrupta, causó la separación del hombre de Dios. Pero Cristo, quien es la sabiduría encarnada de Dios, el pensamiento, la palabra, el verbo hecho carne, vino ¿a qué? A restaurarnos. En Él recibimos ¿un qué? Un nuevo conocimiento, la sabiduría divina. En nuestro nuevo nacimiento hemos nacido de la semilla incorruptible de la sabiduría de Dios. Ahora somos uno con la vida, que es sabiduría incorruptible, pura, cristalina, verdadera. Y al comer continuamente del árbol de la vida, manifestamos esa sabiduría como nuestra naturaleza. Rápido, Juan 6. Ya terminamos acá. Tranquilos que ya terminamos acá. Ya terminamos acá. Juan capítulo 6. Juan capítulo 6. Para que entiendan lo que es comer. Para que entiendan lo que es beber su sangre. Comenzamos. Versículo 53. Sí, 6:53. Este fue un capítulo muy revelador a mi corazón. Lo meditaba, volvía y lo meditaba, volvía y lo meditaba, y le decía al Señor, revélame, ¿qué me revela este versículo? Y me conecté en la dimensión del Espíritu con el versículo. Jesús le dijo, de cierto os digo, si no comeres la carne del Hijo del Hombre y beberes su carne, no tienes vida en vosotros. Versículo 54. El que come. El que come. El que come. ¿El que come qué? ¿El que come qué? El que come mi carne. ¿Qué significa eso de comer la carne? Es creer, oiga, lo que sucedió con esta en la cruz del Calvario. ¿Me siguen? Comer. Entender que todo esto, desde acá hasta abajo, fue crucificado, muerto y sepultado. Por lo tanto, esto de aquí fue destruido. Y todavía medito en esos versículos, porque todavía sé que me falta la transformación de la renovación de mi entendimiento para lograr, oye, la estatura de la madurez del varón que es Cristo, a la cual quiero llegar. ¿Me siguieron acá? No he llegado.
No he llegado. Y yo lo sé que no he llegado. Pero voy hacia la meta del supremo llamamiento. Voy a cumplir porque quiero cumplir. Al llegar a esa meta, quiero cumplir el propósito eterno de lo que Dios me llamó a hacer aquí en esta tierra. Y es manifestar la gloria de Él. Llenar la tierra del conocimiento de su gloria. Amén. Entonces, el que come mi carne y bebe mi sangre, bebe mi sangre. Todo, absolutamente, sí. Come mi carne y bebe mi sangre. ¿Qué significa la sangre en el cuerpo humano? La vida. ¿Por qué? En la sangre está ¿qué? La vida. Significa que en el cuerpo espiritual, ahora no me lea eso. Tranquila, yo lo sé. En el cuerpo resucitado de Jesucristo continúa estando la sangre de Él. Oigan a la pregunta. Sí, Yoli, eso, lo que pensó. En el cuerpo resucitado de Cristo continúa estando su sangre pura, santa, que limpia, que lava, que purifica. ¿Cuánto estamos vestidos en el cuerpo? En el espíritu vivificante. Y que tenemos también la sangre. Ahora mírense en la dimensión, el alma suya vestida con el nuevo vestido. Miren la sangre. Desde aquí brota la sangre. Primero hace la obra, ¿en dónde? En su hombre interior, en el espíritu. La sangre tiene una serie de capacidades tremendas, no les voy a compartir eso, pero sí les quiero decir, eso limpia todo, absolutamente todo lo que hay dentro de usted. Cuando usted comienza a entender la función de la sangre en lo natural, se da cuenta lo poderoso que es la sangre. Y usted comienza a hacerle un cuadro comparativo de la sangre de Cristo dentro de usted y usted dice, wow, todo lo que hace la sangre de Cristo dentro de mí. Porque les digo una cosa, hasta produce lo correcto en nosotros para que nosotros tengamos un correcto metabolismo espiritual para poder crecer a la estatura de la madurez del varón que es Cristo. Comemos su carne, bebemos su sangre. Comemos su carne, bebemos su sangre. En el poder de la resurrección de Cristo, nos vestimos en la dimensión espiritual del cuerpo resucitado de Cristo. Pero también tenemos la misma sangre que corre por ese cuerpo espiritual, la misma sangre que corre también por mi cuerpo espiritual. Solo perciba en su corazón. Solo déjese transformar. Hay una renovación. Están sucediendo cosas impresionantes en el centro de su corazón, en la mente. Las mentiras del diablo están siendo destruidas. Se está llevando a cabo el juicio completo de lo que ya fue hecho en la cruz del Calvario. De juicio. Porque ya el príncipe de este mundo fue juzgado. La mente caída ya fue juzgada. La mente caída no tiene autoridad, no tiene poder. Nunca más en aquellos que hemos nacido en el poder de la resurrección. En aquellos que nos vemos crucificados, muertos y sepultados en Cristo. Y en aquellos que nos vemos vivos para Dios en el poder de la resurrección. No quedó nada. La mínima parte de la raíz de la maldad, de la mezcla, del bien torcido y del mal que hubo en nosotros, que tuvo lugar en la mente de nosotros. Él dice que Él bajó y destruyó una vez y para siempre, una vez y para siempre. El juicio de la esencia de la mente caída ya fue hecho cuando Él bajó y destruyó en el centro del corazón de la tierra la semilla que tenía la esencia de la mentira y del engaño. Por eso hoy hacemos juicio en el nombre de Jesús a esta esencia
que hubo en nosotros y que ya no está. En el nombre de Jesús. Declaramos la destrucción total del engaño, de la mentira que nos llevaba al engaño, de lo que nos llevaba a actuar en un corazón engañoso y perverso, en donde nos llevaba a actuar en una dualidad y en una ambivalencia, en el nombre de Jesús. Y sean ahora mismo los ángeles de Jehová ejecutando ese juicio que ya fue hecho en la cruz del Calvario, cuando tú bajaste, Señor, a lo profundo del corazón de la tierra. En el nombre de Jesús. No quedó nada en el corazón de ninguno de mis hermanos, ni en el mío propio. En el nombre de Jesús. Versículo 56. El que come mi carne. ¿Cuántos comemos? ¿Cuántos entendemos el poder de la resurrección? ¿Cuántos entendemos el poder de la cruz? El que come mi carne y bebe mi sangre. ¿Qué dice? En mí que permanece y yo que en él. ¿Cuántos somos uno con él? Dice la palabra de Dios que el que lo recibe a él es uno con él. El que lo recibe a él es uno con él. Cuando estamos entendiendo el poder de la cruz, pero también el poder de la resurrección y el poder de su sangre ahora en nosotros, estamos entendiendo que él sí permanece en nosotros. Luego dice, como me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre, asimismo el que me come, ¿también qué? Vivirá. ¿En quién? Dice aquí, también vivirá ¿quién? Por mí. También vivirá por mí. ¿Por quién? Por mí. Por mí. O sea, por él. Porque él es la fuente de vida. Luego dice, este es el pan que descendió del cielo. No como vuestros padres comieron el maná y murieron. El que come de este pan vivirá ¿qué? Eternamente. ¿Por qué? Porque la fuente de la vida es Cristo. Vamos todos a leer esto, es una declaración final y vamos a estar orando por un rato. ¿El pastor se fue? Sí. Bueno. Hoy declaro, todos ahí lo puse para que lo leyeran. Hoy declaro, por la verdad eterna de Dios, que la semilla corrupta que producía muerte ha sido anulada por la semilla incorruptible de vida. La mentira perdió su voz en mí. La mentira perdió su poder. El engaño perdió su lugar en mí. La sabiduría corrupta perdió su dominio en mí. Porque Cristo, la sabiduría de Dios, ahora vive en mí. Declaro que mi mente ha sido liberada de la que mi corazón ha sido liberado de la mezcla. Mi conciencia ha sido purificada por la vida de Cristo. Ya no vivo desde la fuente de Adán, vivo desde la fuente de Cristo. Cristo es ahora mi sabiduría, mi justicia, mi vida, mi verdad, mi naturaleza. Declaro que la vida de Dios fluye en mis pensamientos. Declaro que la verdad de Dios gobierna mi mente. Declaro que la sabiduría de Dios gobierna mis decisiones. Declaro que la naturaleza de Dios se manifiesta en mí. La muerte fue vencida en mí. La mentira fue destruida de mí. La vida de Cristo es ahora mi esencia. Ya no soy un árbol corrupto, soy un árbol de vida. Ya no produzco desde la tierra caída, produzco desde el cielo, porque Cristo vive en mí. Y su sabiduría es mi sabiduría, su vida es mi vida, su naturaleza es mi naturaleza, y su gloria es ahora revelada en mí. En el nombre eterno de Jesús. Amén. Amén. Todavía no se ha terminado. Ok, un segundo.
Quiero que entiendan esto. Esto fue una visión que Dios le dio al profeta Adolfo, el pastor Adolfo. Necesitamos la revelación de lo que pasó en la cruz para que podamos ser libres absolutamente de todo lo que venía de la naturaleza de pecado en nosotros. No lo vamos a leer todo, solamente vamos a leer algunos apartes de la visión. Esta visión se la voy a entregar no ahora, sino después en otra clase que tengo. Bien. Antes de iniciar, quiero recordarles lo que sucedió en la obra de la cruz, cuando el ser espiritual santo y puro de Dios en Cristo tomó a este ser de la naturaleza caída de pecado y lo crucificó. Esa fue la visión. Vi cómo el ser de la naturaleza caída del primer Adán entra en la dimensión espiritual de Cristo. Recuerden, estamos en una dimensión espiritual. ¿Ok? ¿Y qué dice? Entra en la dimensión del reino de pureza, santidad, de luz, vida del espíritu vivificante de Cristo. La santidad y pureza del ser espiritual vivificante de Cristo dominó ¿qué? ¿De qué? ¿Cuál naturaleza? La caída, la que venía del primer Adán. ¿Y qué hizo con ella? ¿Qué dice? ¿Qué dice? Aquí es importante entender la imputación y la sustitución. Luego de tomar el ser pecaminoso, ¿y qué? Crucificarlo. ¿Qué sucede con su naturaleza de pecado, amados? ¿Fue crucificada o no fue crucificada? ¿Por qué carajos creen ustedes que fue la cruz? Y perdonen la expresión. Había necesidad de llevarse a para Él poder vivir en nosotros ahora. ¿Me están siguiendo acá? ¿Sí se fija cómo el enemigo nos ha hecho creer una mentira como real? Teniendo esto y todavía quiere que vivamos acá. Y lo ha logrado. ¿Sí o no? ¿Ok? Y luego dice: vi cómo la ira del juicio de muerte de Dios vino sobre el cuerpo de Jesús, abrazando la maldición de la muerte sobre él. ¿Murió él o no murió? Todo, absolutamente todo, desde la planta de los pies hasta su cabeza. Vino la muerte. No quedó nada vivo de la naturaleza caída en él. Bien. Y luego dice, crucificó el ser de pecado y luego la muerte que entró por el pecado. El primer Adán fue abrazada por él, llevándose la muerte causada por el pecado. Donde no hay naturaleza de pecado, no hay muerte espiritual. Donde no hay naturaleza de pecado, no puede haber muerte espiritual. Donde no hay naturaleza de pecado, no puede haber muerte espiritual. ¿Cómo está usted? ¿Está vivo todavía a los delitos y pecados o está muerto a los delitos y pecados? Muerto. Entonces usted no puede tener una muerte espiritual. Usted está vivo ahora para Dios. ¿Me siguen? ¿Será mucha carga para ustedes lo que estoy hablando? ¿Quieren más? ¿Quieren más? Ok, la última parte. Vi cómo su ser espiritual, eso lo estaba viendo en la visión, bajó al centro del corazón ¿de qué? De la tierra. ¿Qué hay en el corazón de la tierra? Pues la mente. En la dimensión espiritual del espíritu. Recuerde que todo tiene una dimensión espiritual. La tierra aún tiene una dimensión espiritual. El ser humano tiene una dimensión espiritual. Todo absolutamente tiene una dimensión espiritual. Y dice, este ser espiritual lleno de vida de Dios, Dios en Cristo, llega a la región del Hades y la ¿qué? Y la muerte. ¿Cuál era el estado en que su alma se encontraba? En la muerte. ¿Y qué más? Y en un lugar. ¿En cuál lugar? En el Hades. Son dos muertes diferentes. La muerte espiritual, separados de Dios. Y la región del Hades, abajo. Esto es impresionante. O sea, Dios de verdad revelándose a ustedes. Continúo, Señor. En este momento miré que los demonios iban a atacar a Jesús para atormentarlo. Estaban al acecho. Cuando vi que
del ser espiritual de vida de Cristo salió una luz brillante. Inmediatamente retroceden. Jesús comienza a descender hasta llegar al trono. ¿De dónde? Del corazón ¿de quién? De Satanás. ¿Donde se encontraba qué? La muerte. ¿Qué sucedió en el corazón de Satanás? El bien se torció y la maldad vinieron a ser una sola esencia en el corazón. ¿Qué destruyó él en el corazón de la humanidad? Esto, la mezcla fue la que destruyó. La mezcla se destruyó esto. Se destruyó el bien torcido y se destruyó el mal, que venía a ser la esencia de la mente de todos nosotros. Shh, ¡qué silencio! Ok, entonces, Jesús comienza a descender, y de la muerte. ¿Qué hizo? Le quitó las llaves. Significa que hay dos puertas. Una que significa el Hades, que es el sitio o el lugar a donde estaba, y la muerte, que era lo que cubría al hombre, que era la naturaleza de pecado. Bien, es resucitado, levantado en su alma, vistiendo su alma como un nuevo cuerpo en una raza espiritual humana diferente, ¿no? Integral, completa. Bien, vamos a mirar esto. Vi en otra visión una silueta muy transparente. Era como un cristal líquido. Tenía la forma del hombre, tenía forma de hombre. ¿Y en el centro de qué? ¿De qué? Del vientre, ¿ok? Parte del estómago. Había un círculo grande, abarcaba todo el pecho y parte del estómago. De ese lugar salía una luz líquida que estaba viva esa luz. Aquella figura o silueta líquida como el cristal tenía forma de hombre. Me llamó y me dijo, este es tu nuevo ser espiritual nacido de nuevo. El círculo que ves es el centro. En el centro es el nuevo corazón, o sea, la nueva mente, donde concebiste la semilla. De repente empecé a mirar que salía un líquido de color rubí, muy puro como cristal, se veía vivo. Todo era vivo y empezó a llenar, ¿qué? Todo mi ser. Pregunté, ¿qué es esto? Y él me dijo, de repente empecé a mirar que salía un líquido de color rubí, rojo, muy puro como el cristal. Cristal se veía vivo. Todo era vivo y empezó a llenar todo mi ser. ¿Qué es esto? Él me dijo, la sangre del cordero inmolado. Me dijo, deja que tu alma venga a tu nuevo ser vivificante. O sea, vístete ahora de esto. Desnúdate de este, porque este ya no tiene autoridad en ti, y vístete de este. Y sea una en tu espíritu. Empecé a ver cómo mi alma empezaba a acercarse al espíritu para ser una con este nuevo ser espiritual. Miré que todo lo que había en mi alma, pensamientos, voluntad, parte afectiva, emociones, sentimientos, entraban en este ser espiritual nuevo. Cuando el alma iba entrando en este nuevo espíritu vivificante, empecé a ver cómo se iba calcinando algo y quedaba afuera de este nuevo ser. Cuando el alma entró por total a mi nuevo ser vivificante, miré que quedó el cuerpo calcinado de mi ser espiritual pecaminoso, que cubrió mi ser, que cubría mi ser, ya que mi alma no podría volver, oigan a estas palabras, ya que mi alma no podría volver a vestir esto. Eso es lo que comparte Pablo en Efesios, de vestidos o despojados del viejo hombre y vestidos del nuevo. Mi nuevo ser espiritual, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Es interesante mirar que la visión se alinea con la palabra de Dios. Vemos cómo el alma se vestía y se veía desvistiendo de la otra. Mi nuevo ser espiritual, nueva creación, empujó a aquel ser calcinado. Levanté mi vista y miré este cuerpo, o ser pecaminoso,
crucificado y muerto. El ser celestial que estaban conmigo me dijo, ahí es donde debes mantenerte y permanecer. Me dijo, mira lo que pasa con tu alma que entró en tu nuevo ser espiritual. Miré toda mi alma, pensamientos, voluntad, parte afectiva, emociones, sentimientos, que iba entrando en mi nuevo corazón, en mi nuevo ser espiritual, y se hacía uno con mi corazón humano. Se hacía uno con todo mi ser. ¿En quién estamos creyendo? ¿Quieren comer de la carne? ¿Quieren beber de su sangre? Entonces tenemos que vernos muertos al pecado, pero vivos en el poder de la resurrección. Y en ese poder de la resurrección está la sangre. Por eso bebemos de su sangre. Y la sangre es la que nos limpia, la que nos purifica y la que hace toda la obra del metabolismo necesaria, no solamente para nuestro ser espiritual resucitado, sino también para la parte de nuestra alma, de nuestro cuerpo. Dice la palabra de Dios que el Cristo resucitado, el mismo Espíritu que resucitó a Jesucristo vivifica mi cuerpo mortal. Padre, gracias. Gracias, Señor. Gracias. 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 Gracias, Señor. Preparémonos a orar. Vamos a hacer juicio. Yo no sé usted, pero yo estoy determinada a mirar que ya el juicio fue llevado a cabo en la cruz. A mirar que la esencia de la mente caída ya fue totalmente destruida cuando Él bajó. Que no quedó nada, absolutamente nada de ese ser espiritual caído. Todo lo que dañó ese ser espiritual, dañó mi mente, dañó mi alma, dañó mi espíritu, dañó mi corazón, dañó aún mi cuerpo humano, llevándolo a la mortandad, llevándolo a la mortalidad, llevándolo a la corruptibilidad. Fue totalmente llevado en la cruz. Padre, Señor, te damos gracias. 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 Hoy nos vemos crucificados. Hoy vemos el cuerpo de Jesús crucificado. Hoy vemos que el juicio con respecto, Señor amado, al pecado fue hecho sobre el cuerpo. Pero también, Señor amado, como seres tridimensionales, en la que todo fue afectado por el pecado, igualmente, Señor amado, fue destruido en el nombre de Jesús. Hoy, Señor amado, determinamos en nuestro corazón creer que el juicio de Dios, la ira de Dios, vino sobre el cuerpo de Jesús en el nombre de Jesús. Vino sobre el cuerpo de Jesús. No quedó nada, nada, absolutamente nada vivo de la naturaleza de pecado en Él. No quedó nada, Señor amado. Padre, pero no te bastó con eso. Él bajó. Aquí es donde yo quiero que usted mire la palabra mentira y engaño. La esencia del corazón que había en usted. Eso era una esencia. Eso era parte de la naturaleza del corazón de Satanás, que era parte de su corazón, de su mente caída. Pero así también dice la palabra, fue destruido. Fue destruido. El engaño, hoy hacemos juicio sobre el engaño. Hoy hacemos juicio sobre el engaño en el nombre de Jesús. Hoy hacemos juicio sobre el engaño en nosotros. Hoy hacemos y declaramos que el juicio fue hecho, que el juicio fue consumado, que no hay poder de engaño, que no hay poder de la mente caída, que no hay poder para ser engañados, que no hay poder de la mentira dentro de nosotros, porque somos una nueva creación, somos una mente nueva, la mente de Cristo, ya no la mente del diablo. En el nombre de Jesús, vamos, batállenla allí, destruyan ahora. ¿Quiere orar? ¿Quiere orar y hacer juicio sobre ese altar de engaño y mentira?
Pues yo sabía que usted tenía que estar acá. La esencia de la mente caída ya fue llevado a cabo el juicio. Pero hoy vamos a que lo que venía, oigan bien, a lo que venía de esa naturaleza, de esa esencia que era la mentira. Vivíamos en una mentira, engañados, viendo una realidad falsa, una verdad que nos mostraba una realidad que era totalmente falsa. Y esa es la parte que quiero que hoy llevemos a cabo en juicio. No más, se acabó la mentira, se acabó el engaño. No podemos vivir en la sabiduría corrupta. En el nombre de Jesús. Gracias. En el nombre de Jesús. Gracias. Basta de mezclas en el corazón. Gracias. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús, Señor. Oramos. Vamos, oramos, Señor. Oren. El juicio, Señor. Hoy, Señor, traemos juicio, el juicio que fue dado en la cruz de Calvario, Señor, contra la naturaleza caída de pecado, Señor. Padre Dios de los cielos, esto no lo puede hacer un ángel, esto no lo puede hacer nadie, sino tu Santo Espíritu, Señor, quien fue, Señor, que hizo que la obra de la cruz fuera una realidad. Por eso hoy, Señor, en el nombre de Jesús, el mismo Espíritu que resucitó a Cristo de entre los muertos, Señor, y traspasó los cielos y lo colocó a la diestra del Padre, Señor, hoy oramos, Señor, para que la naturaleza caída de pecado, Señor, que todavía, Señor, sigue caminando en nuestra mente, Dios de los cielos. Padre, tu palabra dice que tú, Señor, la llevaste cautiva, que tú, Señor, la destruiste en la cruz de Calvario. Señor, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. ¿Qué con esto? Es que no me gustó ese sonido. Quitarse la gorra. Ahí. Así, ahora. Quiero que se metan ahí. Quiero compartirles que el Señor Jesús, en el cuerpo de Él llevó cautivo la naturaleza de pecado. Él tomó la naturaleza de pecado y la colocó en el cuerpo de Él para destruirla con el juicio de Dios con el cual tenía determinado desde Génesis 3, donde dice que la simiente de la mujer aplastaría la simiente de la serpiente. Padre, y por eso yo hoy oro, Señor, por estos estudiantes, Dios de los cielos, que entiendan, Señor, que los pensamientos de pecado, que los pensamientos de derrota, que los pensamientos de mentira en su mente, ahora en el nombre de Jesús, Señor, hoy los colocamos en la cruz de Calvario, donde el juicio de Dios cayó, donde el juicio divino, Señor, donde dijo que era culpable la naturaleza de pecado, donde dijo que la naturaleza de pecado tenía que ser destruida para producir vida en nosotros. Por eso hoy en el nombre de Jesús, Señor, colocamos estos pensamientos, los llevamos cautivos a la obediencia de Cristo y los colocamos bajo el juicio que dice, Señor, que la naturaleza de pecado es destruida por el poder del juicio de Dios, Señor. Padre, hoy declaramos, Señor, que la sustancia divina del cielo que cayó para la destrucción de las tinieblas en nuestra mente, para la destrucción de las tinieblas en nuestro corazón, para la destrucción de las tinieblas, Señor, la mentira, el engaño, la pornografía, el adulterio, la fornicación, Señor, la avaricia, Dios de los cielos, Padre, el miedo, Señor, el estancamiento, Dios de los cielos, Padre, la frustración, Señor, la mediocridad, la ansiedad, Señor, en el nombre de Jesús, la tomamos, Dios de los cielos, y la colocamos en el juicio de Dios en la cruz del Calvario, donde descendió el juicio y destruyó como sacrificio vivo el cuerpo de Jesús y fue muerto. Se mueren todos los pensamientos de depresión, se mueren todos los pensamientos de estancamiento, se mueren todos los pensamientos de pobreza, se mueren todos los pensamientos de falta de perdón, se muere toda sustancia que se opone a la verdad de Cristo, se derrumba, Señor, se deshace, Señor. La luz sopla, Señor, sopla sobre los pensamientos ahora en el nombre de Jesús, Señor. Y tras el juicio, Señor, vino la naturaleza de Dios. Por eso hoy soplamos luz al entendimiento de cada creyente. Hoy soplamos luz al entendimiento de cada corazón. Hoy soplamos luz al camino de cada creyente, Dios de los cielos. Caminos de santidad, caminos de obediencia, caminos, Señor, de verdad, Señor, Dios de los cielos. Oh, Padre amado, en el nombre de Jesús,
Todos los pensamientos que fueron imputados por Satanás y la naturaleza de pecado en nuestros corazones, hoy son destruidos por el juicio divino de Dios, que dijo que el día que comieres ciertamente morirás. Esos pensamientos mueren hoy y empieza a resurgir, Señor. Empieza a resurgir la nueva vida. Empieza a resurgir, Señor, esa nueva planta donde crecerá, Señor, junto a las aguas del Espíritu, Señor. Será plantada, Dios de los cielos, donde sus raíces, Señor, absorberán, Dios de los cielos. Las raíces absorberán la sustancia, la fuente de vida del Espíritu, y entonces daremos fruto, y entonces caminaremos en obediencia, y entonces caminaremos en la abundancia. Entonces los ríos de Dios fluirán a través de nosotros. Entonces el reino de Dios se conmoverá. Entonces mirarán a Cristo y los ángeles nos obedecerán. La tierra tendrá que obedecernos, porque la tierra espera la manifestación de los hijos de Dios. Por eso hoy declaramos sobre nuestra tierra: obedecer a los caminos de Dios. Los caminos del Eterno están puestos en la mente de Cristo, y la mente de Cristo ha nacido en nuestro corazón. La mente de Cristo ha hecho vida en nuestra vida. La mente de Cristo se ha encarnado en nuestra carne. La mente de Cristo se ha puesto en nuestros pensamientos, para que ahora esos pensamientos de vida empiecen a fluir a través de nosotros. Hablamos vida a nuestro caminar, hablamos vida a nuestro trabajo, hablamos vida a nuestra salud, hablamos vida a nuestro cuerpo. Hoy se transfiere la sangre de Cristo. El Espíritu vivificante del eterno Dios empieza a infundir vida, empieza a infundir vida. Se tiene que ir la maldición, se tiene que ir en el nombre de Jesús. Padre, la luz ahora sobre ellos, como tú soplaste sobre los apóstoles. Hoy soplo la luz sobre ellos, que entiendan que nosotros oramos desde la victoria, que nosotros oramos desde la justificación, que nosotros oramos desde la verdad, nosotros oramos desde la abundancia, porque hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual. Y la mente de Cristo empieza, a ese vientre de Cristo en nosotros empieza a producir pensamientos de vida, empieza a producir pensamientos de justicia, empieza a producir pensamientos de verdad, empieza a producir. Ahora arránquese, eso ya no tiene poder sobre usted. Despoje esos pensamientos que los ha tenido frustrados, despoje esos pensamientos en el nombre de Jesús. Somos más que victoriosos. Somos como la aurora que va emergiendo y que va dando luz, y que las tinieblas se van disipando, Dios de los cielos. Somos como el amanecer cuando sale, las tinieblas se disipan, Dios de los cielos. Somos como el árbol plantado a la orilla del mar, que aunque haga sol no se fatiga, su hoja no caerá, y el fruto producirá todos los meses del año, Señor. Padre, y este es el juicio que ha venido sobre la naturaleza de pecado. La naturaleza de pecado produjo muerte, y la muerte es contrario a la vida. Por eso fue juzgada una vez y para siempre en nuestro corazón. Por eso el Señor nos hizo nacer de nuevo. Él no arregló la naturaleza vieja. Él la quitó, Él la mató, Él la juzgó, Él la subyugó, Él la quitó de en medio de nosotros, para que nosotros pudiéramos tener pensamientos de vida, que producen vida en nosotros, en nuestra casa. Que se llene el ambiente, Dios, de vida. De vida. Cada respirar de nosotros, cada exhalación de nosotros produce vida, produce vida. La tierra será bendita a causa de los benditos. Nuestra casa será bendita a causa de los benditos. Y nosotros somos benditos porque la vida misma vino a morar dentro de nosotros. La muerte ya no está en nosotros. Nosotros no moriremos. Nosotros dejaremos la tierra, pero no moriremos. Traspasaremos a la vida eterna. Traspasaremos los cimientos de la muerte. Tumbaremos puertas de bronce que el enemigo ha querido ponernos. Padre, en el nombre de Jesús, por eso he creído, Dios de los cielos, que nosotros los hijos oramos desde la vida. Nosotros los hijos oramos desde la verdad, y la palabra dice que somos más que victoriosos, y eso llena nuestras emociones, eso llena nuestros sentimientos. La vida y la victoria llena nuestras emociones, la vida y la victoria llena nuestra salud, la vida y la victoria llena nuestro trabajo, la vida y la victoria llena cada vacío que el enemigo quiere poner con sus mentiras en nuestro corazón. En el nombre de Jesús. Gracias, Espíritu Santo de Dios. Hoy, Señor,
nos despojamos de ese hombre viejo. Ese hombre viejo simplemente es una caparazón, un vestido falso que el enemigo nos quiere poner. Es un disfraz, no es nuestra identidad, no es nuestra identidad. La mentira no es nuestra identidad, el fracaso no es nuestra identidad. Nuestra identidad es la vida, esa es nuestra verdadera esencia. Tenemos que creer que la verdadera esencia en nosotros ahora es la vida. El enemigo nos ha querido poner un disfraz como si fuéramos animales. El enemigo nos ha querido pervertir nuestra identidad. Ahora que se haga luz en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, sobre estos jóvenes, Señor, que se haga luz, Señor, que se haga luz sobre ellos. Ellos, Señor, pertenecen a la vida, Dios de los cielos. Ellos pertenecen, Señor, a la victoria de Cristo. Padre, sobre ellos no habrá muerte, sino que habrá vida, Señor. En ellos no hay muerte, sino que hay vida, Señor. Yo te pido, haz fluir esta verdad en ellos, para que ellos se paren como hombres sabios y mujeres sabios delante de un pueblo a enseñar, Señor, la vida que ellos producen, Señor. En el nombre de Jesús, yo los bendigo, Señor, y declaro esa bendición a estos benditos que han creído en tu nombre, Señor. Fórmalos, fórjalos en la verdad, para que ellos entiendan que tú los enviaste a vivir como reyes y sacerdotes sobre la tierra, para que reinen. En el nombre de Jesús, gracias, Señor. Amén y amén. Gracias. Amén. ¿Ya? Gracias. Ok, entonces pueden sentarse un momentico. Entonces se hizo juicio, ya Cristo llevó a cabo el juicio, pero hoy establecimos que ya el juicio también está llevado a cabo en nosotros. La luz hizo el juicio sobre las tinieblas, amén. Y la vida hizo el juicio sobre la muerte. La mente caída ya fue juzgada, para que ahora podamos tener establecido en nosotros la mente de Cristo. Igualmente, esto, ¿qué sucedió? La semilla cayó y murió. ¿Y qué sucedió? Un nuevo ser espiritual, que es el poder de la resurrección del cuerpo de Jesucristo, quien es el Espíritu vivificante, la que nos viste ahora en nuestra nueva creación. Amén. Y bueno, Dios les bendiga. Tenemos toda una semana delante de nosotros. Recuerde, usted no puede ser igual. Usted no es igual. Usted no es igual. Cristo le dio una nueva vida. Usted está en la sabiduría incorruptible de Dios. La fuente ya no es una fuente salada y una fuente dulce. Es una sola fuente. No es dual ni ambivalente. Es una sola fuente que procede de la vida de Dios dentro de usted. Dios le bendiga. Nos estamos viendo.